En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology, brindando servicios para pacientes, médicos y hospitales. Estamos aquí de vuelta en Vivir con Salud. Vamos a estar hablando de las biopsias y la importancia que tienen, sobre todo estas de aguja fina. Y qué mejor que me acompañe el doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology. Buenos días. Buenos días, Nereida, y buenos días a tu audiencia. Qué bueno verte, qué bueno que estés aquí. Sabemos que no has parado de trabajar en esta pandemia. Así ha sido, así ha sido. Hemos tenido que, en verdad, seguir dando servicios, como yo siempre he dicho, y le digo a los pacientes, y le digo a los empleados, y a todo el mundo. El hecho de que el COVID está, no quiere decir que el cáncer no va a parar, la diabetes no va a parar, etcétera, así que tenemos que seguir. Que hay otras condiciones, ¿verdad? Correcto. Que tenemos que prestarle atención porque están en el ambiente y podrían ser más letales en momentos determinados que el propio COVID. Vamos a hablar esto de la biopsia de aspiración por aguja fina. ¿Qué es? Pues mira, la biopsia de aspiración por aguja fina es un procedimiento bien sencillo que se lleva a cabo con una aguja mucho más fina que la aguja para tomar sangre del brazo. Básicamente consiste en introducir la aguja guiada por el sonograma, que es la máquina, ¿verdad?, que nos dice dónde está la lesión, mayormente cuello, mama, cualquier parte del cuerpo que sea accesible. Introducimos la aguja con succión y entonces extraemos tejido, ¿verdad?, bien pequeño, y ese es el tejido que evaluamos entonces en la laminilla, microscopio, para dar un diagnóstico. Este tipo de aspiración con aguja fina, ¿en qué áreas de nuestro cuerpo podemos utilizarlo? Podemos hacer entonces esas biopsias. Sí, mayormente yo te diría que el gran porcentaje de las biopsias se hacen en el área de cuello, tiroides específicamente, glándula salivar, nódulos linfáticos en el área de cuello, también hacemos mama, cualquier área del cuerpo, por ejemplo brazos, piel, ¿verdad?, superficial, ganglios linfáticos en la ingle, ese tipo de lesiones. No entramos a órganos profundos como son los pulmones, hígado y demás, ya eso requiere un radiólogo intervencionista, hospital y demás, que entonces pues ya es otro tipo. Ya esa es otra categoría y otro tipo, ¿verdad?, de biopsia que se hace de otra manera y en salas de cirugía. Casualmente es la misma técnica, pero obviamente la aguja es más larga, pues requiere otro tipo de... Pero sí, la técnica es muy similar y básicamente pues se evalúa citológicamente, ¿no?, que es básicamente evaluando las células nada más. Claro. El paciente tiene que tener algún tipo de preparación. Usted sabe que a veces, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una colonoscopia, pues la noche antes uno tiene que tomarse unos líquidos y unas cosas para que ese colon esté totalmente limpio y pueda entonces la cámara, ¿verdad?, pasar por el mismo y poder entonces ese gastroenterólogo ver bien las imágenes. Sabemos que, por ejemplo, cuando uno se va a la toma de saber cómo está el azúcar, esa pruebita que uno tiene que tomar cosas por varias horas, exactamente, e irse sacando periódicamente la sangre para ver cómo están esos niveles de azúcar. En este caso, el paciente tiene que tener alguna preparación días antes, el día antes, 24 horas. Es una pregunta que recibimos muy a menudo. En realidad no hace falta preparación alguna específica, ¿no? No hay que estar en ayuna, no hay que prepararse, ¿verdad?, de ningún tipo de forma. Sí, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen alguna condición que utilizan anticoagulantes de sangre para evitar el sangrado, regularmente se les recomienda que paren el medicamento 2 o 3 días antes, pero en realidad no es necesario por el tamaño de la aguja, es bien pequeño. Pero ¿verdad?, para irse un poco seguro sería el único, pero no hay que estar en ayuna. Muchos pacientes a veces llegan un poco tensos, ¿verdad?, por el tipo de noticias que pudieran recibir y demás. Esos pacientes pues a veces les decimos que pudieran estar premedicados, su médico le puede dar algún tipo de calmante y demás, pero en realidad el procedimiento es tan sencillo que después del procedimiento se dan cuenta que era más el susto que el procedimiento como tal. Una vez ese paciente llega allí, ¿verdad?, a donde ustedes, ¿hay alguna preparación? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que toma hacer esta biopsia? Sí, también es importante, nosotros particularmente atendemos por cita. Siempre le pedimos al paciente que llegue. Hay que decir que siempre ha sido así, por cita. Sí, correcto. Siempre le pedimos que llegue, ¿verdad?, por lo menos 15, 20 minutos antes de su cita. Ya una vez el paciente está con nosotros, ¿verdad?, se hace todo el historial pertinente, se hace un examen físico, se prepara el paciente, ¿verdad?,
acostándolo en la camilla, se evalúa con la sonografía para estar seguro dónde es la lesión, que vamos ¿verdad? A tomar la muestra, luego de haber evaluado bien los estudios anteriores. Ya después, pues obviamente, pues limpiamos bien el área con alcohol, etcétera, se procede a hacer el procedimiento, se extrae la muestra, ahí mismo evaluamos con el paciente en la camilla a ver si tenemos material para evaluar. Una vez podemos decir que sí tenemos material, pues ya entonces el paciente puede irse a su casa. O sea que es un procedimiento corto, ambulatorio, que lo que toma son 2 o 3 minutos. Correcto. O sea, es más lo del hacerle quizás el examen físico, las preguntas y una serie de cosas, que la inserción, ¿verdad? O la insertación de la aguja. Eso es así, correcto. El procedimiento como tal son apenas, ¿verdad? Minutos, segundos. Pero ciertamente para llegar a esos minutos y segundos tenemos que hacer una preparación muy extensa como la que tú haces acá, ¿no? Claro. Así que preparamos, desinfectamos, todo ese tipo de cosas. Y entonces pues el historial es muy importante, revisar las imágenes anteriores del paciente es muy importante, preguntarle al paciente dónde exactamente le duele, ¿verdad? Si correlaciona, no correlaciona, ese tipo de cosas. ¿No lleva anestesia ni tan siquiera tópica? Mucho cariño y mucho empeño le damos como anestesia al paciente, que siempre pregunta, ¿no me van a poner nada? No, no es necesario. Si pudiera haber casos, ¿verdad?, que pudiéramos poner algún tipo de anestesiante tópico, pero la realidad es que pues lo que hace es atrasa más el procedimiento, y muchos pacientes pues prefieren, ¿verdad?, siendo la aguja tan pequeña y siendo el procedimiento tan rápido, pues verdad que se haga más rápido. Yo imagino que todos llegan allí con la preocupación de que me van a hacer una biopsia, tengo cáncer. Yo imagino que eso es algo que ustedes viven todos los días. Ese es el 99% de los pacientes llegan, ¿verdad?, desgraciadamente con esa preocupación. Agraciadamente, la gran mayoría de los pacientes, ¿verdad?, que llegan a nosotros con tumorcitos o masitas en la tiroide, cuello y demás, pues son pacientes que terminan teniendo lesiones benignas, o sea que no hay que preocuparse. Pero el paciente, ¿verdad?, lo primero que tiene en su mente es eso, y eso es en realidad lo que queremos descartar primero. Una vez que podamos descartar, ¿verdad?, que el paciente no tiene cáncer, pues ya básicamente el médico puede seguir, ¿verdad?, su curso, determinar las otras causas de la dolencia, etc. Lo bueno con este tipo de biopsia es que ustedes pueden tener un resultado bastante rápido. O sea que aquí el paciente a lo mejor no tiene que esperar semanas por recibir una respuesta. Eso es bien importante. O sea, la técnica de citología como tal, la técnica de aspiración de aguja fina, básicamente siendo una técnica tan poco invasiva, requiere, ¿verdad?, que se haga rápido, porque esa es ¿verdad?, el propósito de la técnica, que el médico que está refiriendo pueda saber inmediatamente en, qué sé yo, 24, 48 horas qué hacer con el paciente. Si vamos a tener que esperar y demás, pues entonces ya es otro tipo, ¿verdad?, de biopsia. Normalmente si el procedimiento lo hacemos por la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya al otro día a las 2, 3 de la tarde el resultado está por completo y ya se le está enviando al médico, ¿verdad?, que nos envió el paciente. Si algo bueno tiene la tecnología es que nos ha ayudado, ¿verdad?, y dentro de esta pandemia, a tener mejor comunicación. O sea que ahora, ¿verdad?, con esto electrónico, ese médico puede recibir rápido ese resultado. O sea que el paciente no tiene que necesariamente ir al otro día a buscarlo, lo puede hacer, ¿verdad?, en la medida que pueda. Muy importante, sí, sobre todo en estos momentos de la pandemia, del COVID. Una de las cosas que estamos haciendo es diciéndole al paciente, si usted quiere copia, no venga acá, le enviamos su resultado encriptado por correo electrónico, y a los médicos la gran mayoría lo está recibiendo también a través de nuestra página interactiva del website, donde entonces el médico puede bajar los resultados, y de esa manera pues también evitamos que los carreros tengan que ir a las oficinas, etc. Y es una manera entonces del médico rápido poderse comunicar con su paciente, Correcto. porque es al médico al que le corresponde, ¿no?, Eso. dar ese resultado. Eso es. Ustedes se limitan a hacer el trabajo, enviárselo al médico, y si el paciente así lo requiere como copia, pero es el médico quien ofrece resultados. Siempre enfatizamos, ¿verdad?, eso, porque la relación mayormente es entre el paciente y el médico que refiere, aunque ciertamente se establece una relación médico-paciente entre el paciente y nosotros, pero preferimos, ¿verdad?, que sea el médico de cabecera o el médico especialista que sea el que le dé la noticia. Pues doctor Javier Rodríguez Becerra, gracias por haberme acompañado. Quiero dar el teléfono porque están trabajando, y si usted tiene necesidad. ¿Trabajan también los sábados? No estamos trabajando ¿De lunes a viernes? Correcto, para atender pacientes, aunque sí trabajamos siempre, ¿verdad?, para sacar el resultado. Es el 787-854-7270,
787-854-7270. Usted simplemente llama, hace su cita y allí le dicen cuál es el procedimiento a seguir. Ahora, ¿verdad? Dentro de esta pandemia que todo ha cambiado. Eso es así. Que tenga lindo día. Gracias a ti, a tu audiencia y seguiremos viendo. Claro que sí. Y nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa, pero regresamos con más. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.